Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Lo primero, saludar a Saúl Manzanares, que se pasa por primera vez por el canal, el concejal en Nájera. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, encantado de estar por aquí. Ya tenía ganas. Sí, habíamos hablado y yo también tenía ganas de hablar contigo. Me parece muy interesante en los debates en los que te he visto participar y un poco también cómo argumentar las cosas. Pues gracias, encantado de estar aquí. Y bueno, Jesús, que tú ya eres ya casi un fijo, por así decirlo, porque ya nos hemos visto muchas veces. Te veo más que a mi madre. Pues ya es decir, entonces. Oye, pues bueno, muchísimas gracias como siempre por la invitación y vamos a hablar aquí de diversos temas que yo creo que son muy interesantes y que interconecta con la rica actualidad política que tenemos en este país, porque todo el mundo dice, no, es que España solamente hay un monotema. Y digo, no, no, España nos sacamos temas de la manga y de vez en cuando nos pille, cada vez tenemos más temas de actualidad en función de la actividad política de uno y otro. Sí, vamos a hablar de actualidad política nacional, de diferentes temas, obviamente, pero bueno, vamos a empezar por los resultados de las elecciones en Cataluña, que Salvador Illa, por supuesto, ganador. ¿Y un poco qué te parece, Saúl, que ganara Salvador Illa y qué gobierno o cómo crees que queda tras los resultados, qué se puede vaticinar, qué va a salir de ahí? Bueno, pues por mi parte, muy feliz de la victoria de Salvador Illa. Creo que se ha impuesto en Cataluña la cordura, el lema este que llevaba por campaña de unir y servir. Creo que hoy, además de todo eso, ha puesto en el eje de la política que hay otra forma de hacer política, que no todo es el insulto y el fango que hay ahora mismo. Salvador Illa es una persona más sosegada, moderada, que no se mete en ningún charco, simplemente habla pues, de lo que a la gente realmente le importa. Yo creo que ganó por eso, ¿no? Porque ha hablado de lo que le importa al ciudadano de a pie, a lo que le importa a todos cuando, pues, pues de trabajo, de empleo, de la cesta de la compra, bueno, pues, de lo que a la gente nos importa. Y la verdad que muy contento y espero que pueda formar un gobierno, yo creo que sí, un gobierno en solitario. Es lo que a mí pues bueno, pues más me apetece y yo creo que es lo más viable en este momento, con el apoyo externo tanto de Esquerra como de los comunes. Y bueno, pues por analizar un poquito los resultados, todavía a día de hoy creo que no soy un analista, pero todavía hay cosas que cuestan de entender, como esa bajada de Esquerra Republicana y que no va el voto directo independentista a Junts, pero es que tampoco va a la CUP. Entonces entiendo al independentismo, entiendo que estén frustrados y como he dicho muchas veces, creo que el independentismo tiene que recapacitar, cambiar caras. Creo que, por ejemplo, Esquerra ha empezado dando un paso, pero creo que no se puede quedar ahí. Creo que si sigue Junqueras, para ellos seguirá siendo un problema más que una solución. El otro día, desde la tribuna del Congreso, decía Rufiano, dejaba entrever que las izquierdas tenemos que estar siempre unidas frente a toda la derecha que hay en este momento. Pues le animo a que en Cataluña quiera formar un gobierno, facilitar un gobierno, mejor dicho, y que deje gobernar a Salvadorilla, que por fin, en 40 años de democracia, el independentismo no tiene mayoría, y yo creo que eso es una buena noticia, pese que al Partido Popular parece que le ha molestado tanto o más que a Puigdemont. Jesús. Bueno, pues yo en este programa y creo que en otros programas ya dije yo que Salvador Illa iba a ganar las elecciones, que existía la posibilidad de que hubiera una especie de no coalición, pero coalición desde fuera con los comunes y Esquerra Republicana, porque la Esquerra Republicana eligiera el mal menor frente al mal mayor, que sería una repetición electoral donde todo el voto acabaría concentrándose en Junts. Todo el voto de Esquerra Republicana, al fin y al cabo no tienen un candidato viable y demás. Entonces le quedarían 4 años para reconstruirse y mostrarse como una alternativa coherente desde el mundo independentista, pero que también presentasen proyectos más allá de la independencia, que básicamente eso es lo que hay que hacer en política, no solamente centrarse en un monotema, sino ofrecer más cosas. ¿Por qué me vas a votar? Aparte de la independencia, que eso ya podemos hacerlo con Junts, y te vas ofreciendo cosas, del mismo modo que el República tenía el gran desgaste del gobierno y lo hemos estado viendo a lo largo
de estas elecciones. Del mismo modo, en el caso de Puigdemont, yo mantengo la teoría de que esto nos abre también un escenario de repetición de elecciones generales. Si Salvador Illa, la nueva Susana Díaz y Partido Socialista Catalán, el nuevo Partido Socialista, eligen básicamente formar gobierno con comunes y Esquerra Republicana con apoyo externo, entonces esto puede provocar un ataque de cuernos a Puigdemont, que yo sabe que siempre hago la broma con el apellido, siempre me gusta hacerle la broma, y generar una serie de problemáticas o no problemáticas, porque a lo mejor Pedro Sánchez, después de las europeas, tiene la aspiración de librarse del apoyo independentista por parte de Puigdemont y quitarse del medio este apoyo con la convocatoria de unas nuevas elecciones que mejore sus cifras y le facilite formar nuevas mayorías y demás. Del mismo modo, hemos estado viendo como el Partido Popular, que a Alejandro lo daban todos por muerto, lo querían matar tanto internamente como externamente, al final ni estaba tan muerto y se ha conseguido consolidar, a pesar de la contracampaña que en mi opinión le ha hecho Feijóo con el tema de Montserrat Nebrera. La verdad es que la ocho apellidos catalanas, pues realmente ha sido un poquito vergonzoso ese intento de generar una, una, un intento de captar votos de Junts, pero de una manera muy extraña y muy torpe, en mi opinión. Pero después se ha demostrado que Alejandro, que tiene un buen discurso, que tiene un discurso coherente, potente, que es un discurso no imaginario y que recoge una gran parte del voto de Ciudadanos, que también se lo lleva el Partido Socialista Catalán, no lo olvidemos, porque Ciudadanos en Cataluña ha sufrido lo que yo llamo el doble voto útil. Por un lado, hacia el Partido Socialista Catalán, todo el voto de 2017, y lo poquito que quedaba de 2021 se ha ido hacia el Partido Popular Catalán. Entonces, ha sido muy triste, pero ha sido una de las realidades. Y después Vox ni ha subido ni ha bajado. Yo mantengo la teoría de que Vox no ha subido ni ha bajado, tiene consolidado su voto, pero no ha conseguido crecer porque tiene un competidor directo ideológicamente, tiene un partido pantalla desde el ámbito nacionalista que es Allianz. Toda la gente que a lo mejor era independentista o regionalista catalana, que soñaba con una región catalana más fuerte, pero eliminando la inmigración, pues han podido votar una opción que recoge la tradición de Plataforma per Catalunya y de otros partidos independentistas que en su momento no tuvieron fuerza, pero que estas circunstancias ha dado. Entonces, el voto anti-inmigración no se ha concentrado solamente en Vox, se ha concentrado también en Alianza y en Vox. Y también no olvidemos que Alianza también le ha quitado algún que otro voto a Junts. Que hay una cosa bastante interesante sobre Alianza. El fenómeno en Europa, reagrupamiento de Le Pen, siempre captaba votos de la masa obrerista del Partido Comunista Francés y del Partido Socialista Francés. Es curioso porque en los barrios obreros se daba este fenómeno de crecimiento de Le Pen. Irónicamente, Alianza también ha captado algo de voto de Esquerra Republicana, de ese independentismo que se ve, de que se ven que hay una competencia entre la gente que llega afuera y esa masa obrera independentista y demás. Y bueno, Q, pues bueno, ahí está, es como si, en fin, yo siempre diré que Q es como una cosa que está ahí, pero no está. Y los comunes, tres cuartos de lo mismo, están, pero no están y simplemente están para apoyar. En cualquier caso, vemos un escenario de que puede propiciar el día de mañana unas elecciones generales, sea porque Puigdemont le da un ataque de cuerno y retira el apoyo al Partido Socialista, y eso genera justamente un escenario que si el Partido Socialista es capaz de ganar las elecciones europeas, pueda decir, vamos a repetir las elecciones generales para librarnos del apoyo soberanista, porque queremos legislar como socialistas, queremos legislar como gente de izquierda, no dependiente de las oligarquías nacionalistas catalanas de derecha. Y eso posiblemente le pueda afectar, le pueda hacer daño hasta el propio Partido Popular a nivel nacional, porque le rompería básicamente el discurso. Y sabemos que Pedro Sánchez, todo el mundo, la gente de derecha y de centro, piensan que Pedro Sánchez es imbécil. No, Pedro Sánchez es un gran estratega. Y hay algo que Napoleón y Pedro Sánchez son similares. Ellos eligen sus escenarios para hacer sus batallas. Y si tienes capacidad para elegir tus propios escenarios, tienes capacidad para ganar guerras o sobrevivir a guerras. Y eso Pedro Sánchez es un especialista. Y demás. Desgraciadamente, curiosamente, la parte de la derecha no es que haya muchos especialistas. Bueno, Feijóo es que ganaba elecciones por mayoría absoluta por la marca, no por otra cosa. En fin, este es mi análisis de las elecciones catalanas y demás. Posiblemente no estoy de acuerdo, pero me encanta.
Ujú. A ver, yo creo que hay varias cosas. Yo soy de no generalizar con un partido, yo creo que depende del territorio, también depende de las personas, pues puede estar de acuerdo o no, y que no generalizar con todas las personas, porque todas las personas son iguales. Yo creo que Salvador Illa lo ha hecho bien, o sea, ha ganado las elecciones, creo que eso es incontestable, y que es un poco el partido entre una parte u otra, que es un poco centrado y que su discurso y lo que ha defendido, yo creo que está bien. En esa parte ya ha ganado las elecciones, eso es incuestionable. Yo creo que también deberían de dejarle, y creo que él mismo lo hará por la personalidad un poco que se le ve públicamente, en que él gobierne sin tener en cuenta el ámbito nacional y que tiene que ver solo centrarse en Cataluña y lo que quiere hacer allí. Por otro lado, también querría decir, si Vox y el PP están en contra de un poco del independentismo tal, pues que se abstengan o que voten a favor de Salvador Illa, que es el que ha ganado las elecciones también, ¿no? También tendrían que hacer todos un poco de... Igual que en otros territorios se lo diría al PSOE, le diría otras cosas, pues en este caso le digo, creo que esos dos partidos pues tendrían un poco que hacer en aunar fuerzas y si no quieren que el independentismo pueda conformar gobierno o algo, pues mira, lo que mejor es que se abstuviesen o votaran a favor. Y luego, por Incluso, otro lado, Puigdemont, sí, dime. incluso, por ejemplo, si yo fuera el Partido Popular y vos le ofrecería básicamente, oye, que os vamos a dar este apoyo y demás para la Generalitat a cambio de que nos apoyéis en Esquerra Republicana. Por ejemplo, a Comunes yo lo descarto porque considero que Comunes ni es independentista ni es ni es unionista, es algo extraño, no sabemos definirlo. Hay gente de las dos partes. Pero entonces te ofrezco esta idea a cambio de que tú rompas los acuerdos de gobierno que tienen tres diputaciones de las cuatro diputaciones catalanas con el independentismo. Si tú haces eso, tienes mi apoyo porque es una muestra de buena voluntad y es una muestra de que está totalmente de acuerdo con nuestro posicionamiento antiindependentista y está básicamente fuera de ese bloque nacionalista o colaboracionista con el nacionalismo y el independentismo. Si yo fuera Partido Popular y Boa, le ofrecería eso. Lógicamente, el Partido Socialista Catalán seguramente diría que no, que ellos se quedan con sus apoyos de Esquerra Republicana y de Comunes por un tema simplemente de estrategia política y demás. Porque si puedo mantener y no mover la mierda, perdón por la expresión, en las diputaciones y a la vez ganar la Generalitat, pues me interesa más que ganar la Generalitat y mover generar problemas en donde no lo hay y demás. Pero si yo fuera Pepe y vos, le ofrecería esa idea, ese concepto, sin nada más y demás. Y así, por cierto, Alejandro cumpliría su palabra de ser una persona que aboga por ayudar a las fuerzas no soberanistas, pero, sin hacer el primo. Saúl. Sí, bueno, varias cosas. Por un lado, decir que, bueno, sí que ese apoyo del PP y Vox yo creo que está totalmente descartado. Lo primero, es que es que es muy complicado. O sea, yo puedo entender que, pues eso, pues que hagamos un gobierno y sacar a los independentistas, pero yo pongo otro ejemplo. En Castilla y León, cuando ganó Mañueco estas últimas elecciones, el Partido Socialista le ofreció su apoyo para que no gobernara con Vox. Uno de los principales fue Óscar Puente, y el Partido Popular tendió a Vox. Y ellos ahora mismo, yo creo que hay dos grandes bloques en España y es lo con los que hay que seguir. Pero por otro lado, sí que creo, por un lado, que Salvador y ya, muchas veces cuando nos enfrentamos a una investidura, tenemos pues eso, enfrente hay que votar una cosa a otra y mucha gente va así para adelante y con los ojos cerrados votan lo que les diga a su jefe. Pero luego a la hora de gobernar, creo que Salvador ya es muy difícil, muy, yo diría prácticamente imposible, que no aguante los 4 años, porque con unos o con otros va a sacar cosas. Creo que Salvador ya es tan transversal a todos los puntos de la sociedad que, por ejemplo, donde no llegue Esquerra Republicana, pues posiblemente es porque haya escorado más un poco al centro y ahí van a tener a Junts. Va a ser muy interesante durante la legislatura la posición del Partido Popular, porque creo que el Partido Popular en muchas de las cosas pues o vote con los ojos tapados, diciendo, oye, bueno, no con los ojos tapados, sino diciendo, oye, estoy de acuerdo con lo que dices, pero como eres el PSOE te voto que no, o hacer un poco caso más de lo que yo creo que hace Alejandro Fernández, que también lo veo un político bastante transversal, eh,
no sé, también coincido mucho de que en el momento que entró en campaña catalana, tanto Feijóo como Ayuso, yo creo que la sienta muy mal al propio candidato, igual que le pasó en el País Vasco. Es que están haciendo, en este caso, en estos dos territorios, pues un poco más como hacen en Galicia. No reniegan de, no le llaman país a esa región, pero sí que, bueno, pues, hay una diferencia de, pues, oye, sí que hay un sentimiento y apela a ese sentimiento por esa burguesía, tanto vasca como catalana, pues, de un tipo regionalismo, una especie así, y les ha ido no muy bien, pero sí que les ha ido bien a ambos dos. Pero también creo que no hay que, bueno, hay que ser un poco realistas. El Partido Popular ha mejorado mucho los resultados, pero es que venía de la nada y en la nada se ha quedado. Sí que ha mejorado algo, pero vamos a ser realistas. Que luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿por qué en España no gobernamos? Pues es que yo creo que hay que tener mucha presencia en todos los territorios y por eso coincido con Jesús, ¿no? Creo que a día de hoy eh, la Andalucía que tenían Felipe González y tenía Zapatero es la Cataluña que tiene ahora Sánchez. Y hay que ser realistas y pues, es que está funcionando. Y todas estas políticas de reconciliación, de diálogo, pues no nos gustan, no tal, pero han funcionado. Y ha funcionado en los indultos, ya ha funcionado o va a funcionar la ley de amnistía. De hecho, hoy la manifestación en Madrid, por mucho que quiera vender el PP, que ha sido un éxito, hace 9 meses, o sea, en noviembre del 23 había 9 veces más de lo que ha habido hoy. Hoy ha habido casi unas 20.000 personas. Yo creo que, y vuelvo a lo de siempre, ¿no? Creo que el Partido Popular, si no dependiera de Vox, habría a día de hoy un gobierno con el PNV y con Junts y habría aprobado la ley de amnistía y habría aprobado todo. Pues, y eso yo creo que es la frustración que tiene a día de hoy Feijóo. Y Feijóo tiene que tener una cosa muy clara. Ha ganado las elecciones, nadie se lo ha discutido, pero ha sido incapaz de formar gobierno por la gente que le acompaña de viaje. Y otra de las cosas claras, joder, esto es como, es que para mí ahora mismo Feijóo me parece un niño. He perdido, no sé perder, me enfado, lloro, protesto, me quejo a la calle todo el día. El votante del Partido Popular no es de manifestarse diariamente. Y le estás obligando, yo creo, ahora a hacer cosas que ni ellos mismos están convencidos de hacer. Y no hay nada peor en política y en la vida en general que hacer algo que no estás convencido. Y por eso creo que van a seguir bajando pues todas estas manifestaciones en caso de que sigan. Y yo creo que la mayor manifestación, no creo que sean las europeas, pero sí que han sido las catalanas. Y ya queda muy claro, la ley de amnistía parece que, de hecho, el Partido Popular apenas la ha nombrado. Tuvo que ir a Ayuso y Feijóo para nombrarla. Incluso Feijóo con un discurso un poco, bueno, un discurso xenófobo con la ocupación, que yo creo que, bueno, a la desesperada no saben bien las cosas y yo creo que por eso Alejandro Fernández, oye, vuelve a Madrid o vete a Galicia y déjame aquí mantener el discurso que yo estoy manteniendo. Y por otro lado, me ha sorprendido mucho en estos días que bueno, vemos que supuestamente estará habiendo reuniones o no, pero en un momento electoral no se sabe nada. La posición del otro día de los comunes. Si recapitulamos, en los comunes hacen caer a un gobierno porque caen los presupuestos por el tema del casino y lo primero que han dicho es que ahora están de acuerdo y que no lo bloquearían. Eh, Criticamos mucho y yo, como veis, critico mucho la postura del Partido Popular, pero creo que Sumar lleva una temporada muy interesante de analizar, pero que lo tienen que analizar primero ellos. O sea, en contra del otro día de la ley del suelo, lo puedo comprar porque yo creo que es un tema que no controlan y si no controlan es que no sé quién ni meter a debatirlo. El tema de la prostitución, que les llame trabajadores sexuales una persona supuestamente de izquierdas, creo que luego levantamos la bandera del feminismo, pero cuando queremos, cuidado. Y luego una serie de posiciones, todo esto con Palestina, la frase no frase. Cuando estás en un gobierno tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, hasta cómo das la mano o cómo das dos besos. Y aquí no se está teniendo control. Y yo creo que siempre, Jesús me conoce más, siempre he sido muy crítico con la izquierda, lo que hay a la izquierda del PSOE. Igual que lo soy a lo que hay a la derecha del PP. ¿Por qué es así? Porque es gente que yo no la veo del todo y el ejemplo más claro es que, por ejemplo, Podemos
en el anterior Parlamento Europeo estaban con los verdes. Lo puedes compartir más o menos, pero ahora Sumar va a ir a esta izquierda que no condena a Putin y que es nostálgica de todas esas dictaduras comunistas. No comprendo muy bien todos estos líos que ellos mismos se están metiendo. Pero bueno, me estoy metiendo en otro tema, que estamos en Eh, Cataluña, ¿no? no te preocupes, Pero yo por cerrar, yo obviamente no van a apoyar Vox y PP al PSOE en Cataluña, Salvadorilla, pero yo creo que no es apoyar, sino es apartarte, pero si quieres partidos constitucionalistas, pues oye, no es que les apoyes, sino que si quieres eso, pues mira, no tienes que llegar a ningún acuerdo, das tienes o das el sí fuera, sin hablar con nadie, ¿sabes? Yo lo que creo que, bueno. Por otro lado, a favor de los indultos, pues yo creo que se ayuda, pero yo a favor de la amnistía no estoy, la verdad. No creo que sea la solución bajo mi punto de vista. Y luego, a nivel nacional, lo que has dicho de sumar y demás, pues para mí tanto unos como otros, al final, estos días que están hablando, que si el fango, que si no sé qué, yo creo que ninguna parte por ninguna parte, tanto por el PSOE por el Partido Popular, me es indiferente, y Vox y sumar, pues todavía con otros argumentos peores bajo también mi punto de vista. No llega a ninguna de las dos partes a decir, oye, quizás estamos cruzando las líneas, tengamos que frenar un poco, sosegarnos y calmarnos todos y debatir tranquilamente. O sea, me da igual por uno y por otro. Y diciendo lo que tú dices de Palestina, al final han aprobado una cosa que yo creo que es más por el ruido que con una idea clara. O sea, sí, el Estado de Palestina vale, pero ¿y qué se va a hacer con ello? ¿Cómo trabajar? ¿Sabes? Porque al final el 7 de octubre fue una masacre. Ahora está muriendo mucha gente en Gaza, por supuesto, pero hay que buscar algo para que no muera la gente, pero algo en concreto. Yo creo que lanzar esas ideas, pues, sin un punto de vista o qué hacer o qué va a pasar, igual que te quiero decir como Netanyahu, me da igual que cuando una vez que pases por si quieres también entrar en Rafah, ¿qué vas a hacer después con Gaza? ¿Quién lo va a gestionar? O sea, yo creo que al final es todo, pero ninguna concreción y estamos metidos en un problema bastante gordo. Jesús. Pues sí, ya conectamos con Palestina. Comenta un poco todo lo que quieras, vamos mezclando temas, pero no pasa nada. Estamos Ay, aquí vale, vale. entre buena gente. Sobre el tema del reconocimiento a Palestina o no. La verdad, lo primero en política internacional, lo primero hay que tener un plan. Tú cuando vas a reconocer un Estado tienes que tener claro a quién estás reconociendo, porque volvemos a lo mismo de siempre. Al día de hoy no sabemos a quién estamos reconociendo porque no hay un interlocutor válido entre el pueblo palestino. Si Jordania está gobernada por Al-Fatah y Mahmoud Abbas por la autoridad, es decir, por la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas tiene 85 años, es un señor que poquito a poco, lo que comúnmente se llama la obsolescencia programada de la edad, va a llegar pronto. Esperemos que tarde mucho, porque si no va a ser un caos. Y después tenemos la parte de Gaza, que tiene otro gobierno, que es el de Hamas, que básicamente es un grupo protofascista, homófobo, xenófobo, que usa, por cierto, el lema ese que usa nuestra vicepresidenta y también Irene Montero, que tampoco que no se cuenta mucho, y la ministra de Juventud. Ese lema básicamente es de 1968, se refería básicamente a la resistencia de la OLP, pero en los años 80 ese lema lo acaba asumiendo jamás, lo acaba convirtiendo en una bandera ideológica y de visión que básicamente lleva a la conclusión de expulsar al Estado de Israel al mal y la eliminación física de sus propios ciudadanos. Eso es básicamente lo que defiende al día de hoy ese lema. Ese lema ha tenido una transmutación de contenido y de visión ideológica y ha avanzado a diferentes zonas. La verdad es que no entiendo la vicepresidenta que un día dice una cosa y al ratito se tiene que decir, hostia, he metido la parte, vamos a intentarlo arreglar. Mejor ya es callarte y no decir nada más porque lo vas empeorando y demás, porque vas demostrando que encima eres torpe. Pero bueno, eso es mi visión. Y el tema de Palestina y demás, yo soy de la visión, que por cierto es la visión de los Estados Unidos, de la creación de dos estados palestinos. Pero para que haya para que haya dos estados israelí y palestinos, perdón. Pero para que haya un estado palestino e israelí, tiene que haber tiene que haber generosidad de ambas partes. Desgraciadamente, al día de hoy no hay generosidad de ambas partes. Netanyahu, que es un político, si me permitís la expresión, bastante corrupto, tiene casos de corrupción,
ha intentado controlar y meter casi un golpe de Estado contra el Poder Judicial para evitar que sufriera un impeachment. También estamos viendo que la otra parte tenemos a Hamas, que no reconoce ni la autoridad palestina, a pesar de no reconoce ni a la parte de Palestina, es decir, de la OLP, ni tampoco reconoce el Estado de Israel. Por tanto, eso se hace inviable un acuerdo a largo plazo entre la creación de dos estados. Y también podemos hablar de que el propio Israel tiene una cosa que se llaman colonias, que hacen imposible que haya una conexión entre Cisjordania y Gaza y que haya una viabilidad real de ese Estado. Todos estos elementos y demás de falta de generosidad por ambas partes hacen impensable al día de hoy que pueda haber dos Estados. Hay que trabajar en ese escenario, pero al día de hoy es imposible. Eso no quita que el día de mañana sea posible, porque al fin y al cabo, toda la historia de Israel y Palestina se basa en lo imposible. Los tatarabuelos de los que están ahora en Israel gobernando y a la vez son ciudadanos de Israel, no se imaginaba que tendrían un Estado allí en Oriente Medio, un Estado israelí, donde hay una convivencia entre ciudadanos de diferentes religiones e ideologías, que eso tampoco se habla. O, por ejemplo, los palestinos nadie se imaginaba de que hubiera la posibilidad de un Estado palestino en los años 30. De hecho, en 1948 se rechaza la solución de los dos estados, no por Israel, ni por los Estados Unidos, ni siquiera por la Unión Soviética, sino por las propias potencias árabes que lanzan una invasión y niegan la partición del mandato británico en dos estados. Y lanzan esa invasión contra Israel y a la vez niegan la posibilidad de que hubiera un Estado palestino, porque Cisjordania acabó en manos de Transjordania, que sería Jordania actual, y Gaza acabaría en manos de Egipto. Entonces estamos viendo de que nunca hubo una voluntad por parte de los árabes que hubieran dos estados. A partir de 1968 se crea lo que es la Conciencia Nacional Palestina con la OLP y el Frente de Resistencia Palestino. Ahí se genera esa conciencia, pero que Palestina hay que trabajar justamente y hay que dejar bastante claro de que no podemos pensar de que pueda haber un reconocimiento a un Estado palestino si no hay un interlocutor válido, y al día de hoy no lo hay. Entonces es un error en política exterior y demás. Pero también podemos hablar de que se puede tener una posición crítica con Netanyahu, con el Estado de Israel, porque no olvidemos que el Estado de Israel, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, es una democracia donde hay minorías, hay una parte de la población que es musulmana. El propio presidente del Tribunal Supremo, que es el hombre que acabará juzgando a Netanyahu por corrupción y abuso de poder, es musulmán. Hay en la Nexe hay varios partidos pro-palestinos y pro-árabes y no pasa nada. Todo eso es impensable en Gaza al día de hoy. Cisjordania, quién sabe en un futuro. Pero el primer paso de la diplomacia de precisión que hay que tener, aludiendo a un término chistoso de una ministra, es básicamente saber con quién estás tratando. Si tú vas a reconocer un Estado, tienes que saberlo. De nada sirve decir, venga, voy a reconocer a Palestina, pero Mahmoud Abbas va a ser nuestro interlocutor, pero ese hombre está muy mayor ya. Realmente hay que buscar un interlocutor que unifique las diferentes partes de Palestina. Desgraciadamente es imposible. Claro. Y añado otra última cosita. Y también no olvidemos que Netanyahu también es un incompetente. ¿Por qué es un incompetente? En vez de guarnecer la frontera con Gaza, retiró las tropas y la envió a Cisjordania. Por cierto, esto es una crítica que se hace desde el laborismo israelí y varios militares la han criticado, y se retiran justamente para proteger a las colonias en Cisjordania, cuando no había ninguna amenaza real. Y también se ignoró desde el propio Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior israelí los avisos que daban el Servicio de Inteligencia egipcio, al Mossad, sobre la posibilidad de que hubiera un lanzamiento de una operación militar de ese régimen protofascista que hay en Gaza, que es Hamas, contra Israel. Que, por cierto, nunca es incomparable comparar la lucha de España contra ETA con la lucha de Israel contra Hamas. Porque ETA estaba en la clandestinidad y nosotros controlábamos la región vasca porque es parte de nuestro país. Gaza no es parte de Israel, por lo tanto no puede dar una respuesta como nosotros le damos una respuesta policial, tienes que darle una respuesta militar porque es un protoestado.
Y si uno está ya diciendo que reconoce al Estado palestino, está reconociendo que una parte de ese Estado palestino lanza una operación militar Mm. contra otro Estado soberano. Y el Estado soberano tiene el derecho a la llamada legítima defensa, según la Carta de Naciones Unidas, sin que Israel simplemente en ese momento se estaba defendiendo. Podemos hablar que a lo mejor han cometido errores de estrategia, podemos hablar que no tienen un plan para saber lo que va a pasar después de tomar Rafah, podemos hablar de muchas cosas, pero Israel se está defendiendo en base a la Sí, legítima pero, defensa sí, pero por que parte de un protoestado fascista que ha atacado. Dime. Sí, pero que es que no quería centrar tampoco en centrarnos en ese conflicto, sino en que si lo que ha hecho Pedro Sánchez es una decisión correcta en este momento, ¿no lo es? Sonia. Quería centrarlo en eso más, porque si no, ya tengo muchos vídeos y además tú has participado en alguno sobre Israel y Hamas y no se nos va a ir el tema y no vamos a entrar en otras cosas que no es esto, por favor. Pero está bien para entenderlo, también te agradezco que lo hayas explicado. Saúl. La verdad que escuchar a Jesús hablar de política internacional es una barbaridad. Y a mí ya, Sí. ya lo sabe que es que me encanta escucharlo. Yo no soy un experto y voy a centrarme un poco más bueno, en que yo creo que sí que hay que dar un primer paso y me alegro de que ¿Mm? esta vez haya sido España la que haya liderado ese primer paso en vez de adherirte, que por cierto espero que el resto de países de nuestro entorno, pues es Francia, Alemania, lo hagan porque creo bueno, pues yendo todos unidos. El otro día, por cierto, resaltar la figura de Borrell, creo que ha hecho una labor fantástica. Si lo hubiéramos pillado con 30 años menos, pues hubiera sido todavía mejor. Pero bueno, es lo que hay. Agradecerle el trabajo y porque yo creo que ha sido un diplomático de los pies a la cabeza, de estas personas que, pues bueno, pues que son inteligentes, que saben el papel que tienen por encima de su ideología, saben que tienen que tener un papel neutro, que tienen que contentar a 27 países y más, porque tienes que tratar con mucha más gente y creo que su labor ha sido increíble. Y la diferencia que ha habido con la respuesta que ha dado Europa bueno, me refiero, vaya, que ha dado España dentro de la Unión Europea, que es a lo que iba, con Ucrania ha sido fantástica, porque hemos sido todos los países unidos y, bueno, pues, si nos hemos equivocado o hemos acertado, lo hemos hecho todos unidos. Y el problema que hay ahora con Gaza es que, o con Palestina e Israel, es que no hay esa unidad, unos por interés, otros por criterio, pero no hay unidad. Y cuando no hay unidad, pues eres más débil. Así que espero, y sobre todo ahora que hay elecciones europeas, a ver quién encarna esa figura, porque sería muy complicado con un gobierno del Partido Popular europeo, con esa extrema derecha europea, que es mucho más radical que lo que hay en España. Considero que lo que hay ahí fuera sí que es una extrema derecha más en condiciones. Aquí creo que son una excisión del Partido Popular pues un poco más nostálgica de tiempos pasados y lo que hay en Europa sí que es una extrema derecha, pues lo que por desgracia hay. Y por eso creo que a ver quién encarna esa figura, porque dependerá mucho, al igual que dependerán mucho las elecciones en Estados Unidos, de este futuro de muchas personas. Aquí sí que me quiero parar y agradecer a España, al gobierno, pues bueno, pues que vayan a acoger a esos 30 niños y darles una atención en condiciones. Esto es para algún fanático de la motosierra lo que venimos defendiendo, que viene en la Constitución, que nos damos golpes en el pecho de constitucionalismo, pero esto es a lo que íbamos con la justicia social y que considero tan importante y más en estos momentos de guerras. Creo que hablar de justicia social es una barbaridad. Como barbaridad, pero por por otra forma de entenderlo, es lo que, con todo el perdón, vomitó Ayuso el otro día con esa comparación de ETA y Hamas. Creo que Ayuso ha perdido todo el respeto al que no piensa como él, al que no piensa como ella, y es un problema. Es un problema que pierdas el respeto a la gente que no te vota o que no piensan como tú. Porque al final, pues, si ella, y estoy hablando en el término político, si ella aspira a algo más que ser presidenta de Madrid,
yo creo que cada día se está cerrando más puertas porque está faltando el respeto a más españoles y cada día va más y va más. Y en el terreno, pues bueno, pues, de las personas, porque detrás de esto estamos personas, creo que nos está faltando el respeto a mucha gente. No solo no ha pedido perdón, ni se ha aclarado todavía todo el tema de las residencias, sino que, bueno, pues, con este tipo de comentarios, todas esas víctimas de ETA, que hay muchas víctimas, por desgracia, del Partido Popular, ya no solo trabajadores o políticos del Partido Popular, sino gente normal y corriente que votaban al Partido Popular y que a día de hoy, pues bueno, pues que es que les está faltando el respeto gravemente. Y quiero concluir estos días, veíamos el otro día a Margarita Robles explicando todos estos bulos en torno al Falcon y yo quiero dejar una reflexión. Criticamos mucho a Pedro Sánchez por el uso del Falcon. Ahí están los viajes de los que hace realmente o las paradas que tiene que hacer el Falcon, porque no es un avión como otro más. Creo que deberíamos de saber todos lo que es un Falcon. Es un poquito más que una avioneta y tiene que hacer paradas y todos esos viajes pues contextualizan y para alguno pues, viajar o sea, parar a repostar es un viaje más. Eh, sí que me siento orgulloso del presidente del gobierno que utiliza el Falcon para reunirse con el primer ministro de Noruega, con el primer ministro de Irlanda o con el resto de primeros ministros con los que ha intentado y ministras con los que ha intentado eh, llegar a un acuerdo para reconocer el Estado palestino. En otros tiempos pasados se utilizaba el Falcon para ir a las Azores y meter a España en una guerra que no pintaba absolutamente nada. Y esa es la diferencia de Aznar, que ahora parece que se dan muchos golpes en el pecho, que por cierto, a día de hoy no sabemos qué posición tiene el Partido Popular con Palestina, si es la de Aznar, si es la de Feijóo, si es la de Almeida, si es la de López Miras, que habla de talibanes, o qué posición van a marcar. Yo creo que sería interesante que marquen una posición. La puedes compartir o no, pero tener una posición porque hay 10 o 1000. Y sobre todo eso, aclarar que yo me siento muy orgulloso en comparativa, que Aznar se marchaba a las Azores con los amigos a meternos en una guerra, Sánchez intenta conseguir una paz que yo creo que, y esto ya es una opinión muy, muy, muy personal, que yo creo que ha sido uno de los puntos, o no sé si el más importante o de los más importantes, con aquellos días que tuvo de reflexión, que al final empezó a liderar un reconocimiento a los dos estados, Estado de Israel y Estado de Palestina, porque hay alguno que dice todo Palestina, no, Estado de Israel por un lado y el Estado de Palestina por otro, y yo no sé, no entiendo o no soy muy entendido en política internacional, no te sé decir hasta dónde, hasta aquí, hasta allí, pero sí que creo que tiene que haber dos estados, que los dos convivan y sobre todo en este momento que ojalá ahora nos vibre el teléfono, nos suene el teléfono y veamos que ya se ha acabado, pero por desgracia parece que no. Y ojalá que en el momento que llegue no hayan aniquilado a todo el mundo, se pueda juzgar si ha sido un genocidio, que para mí sí, o lo que ha sido, el término que haya sido, pero sobre todo en ese momento que puedan dos países hablar o dos estados puedan hablar de uno a otro y puedan llegar a una conclusión. Tendrá que mediar, entiendo que la Unión Europea, tendrá que mediar, no sé, Estados Unidos o tendrá que mediar alguien que tenga competencia internacional y bueno, pues, que tenga más fuerza todavía, ¿no? Pero creo que el primer paso se ha dado y espero que en algún momento, y repito que ojalá sea hoy mejor que mañana, pare esta guerra, se paren de asesinar niños, se paren de asesinar civiles y bueno, pues que haya una solución y lo antes posible porque está bien empezando a ser, si no era ya demasiado doloroso, cada vez vemos más imágenes y vemos más fotos y más vídeos que son muy dolorosos. Y por cierto, agradecer esa valentía que siempre al final somos los jóvenes los que damos ese primer paso de manifestarnos, de explicar nuestra opinión, porque joder, a mí me siento muy orgulloso de ver a la gente joven que siempre está ahí. Hay a veces que no lo comparto, otras veces sí, pero con estas acampadas, de forma pacífica, mostrar, pues, oye, pues, por un lado, que la total repulsa a lo que está ocurriendo,
Y por otro lado, pues bueno, pues informar a la gente de lo que está pasando, porque por desgracia hay mucha gente que todavía no sabe lo que está pasando y no saben ni quién es el bueno ni quién es el malo, que tampoco va de buenos o malos, va de buscar una solución, va de, bueno, igual sí que va de señalar a quién está cometiendo esto, quiénes son las víctimas y de buscar una solución cuanto antes, pacífica y que bueno, pues para mí ese primer paso de reconocer el Estado palestino es un acierto total. Jesús, si me dejas un segundo, voy a comentar un par de cosas y ahora pasas tú. Con lo de Ayuso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que se ha equivocado muchísimo con lo que ha dicho de mezclar y con lo de ET. Creo que además no viene a cuento. Es que al final siempre se menciona en cuestión política lo de ETA y yo creo que bueno, hay que saber en qué contexto se dice y cómo se dicen las cosas. Lo que Mm. sí, lo de Palestina sí que creo que, reitero, creo que hay que marcarle unos límites a Netanyahu, poner unas líneas rojas, pero no sé si en el momento la forma en la que ha hecho Sánchez es la que estoy un poco discrepante, porque creo que con qué finalidad puede tener lo que ha hecho, si va a ayudar en algo o no va a ayudar. Porque al final tampoco poner en el mistarte ahora con Israel como con Argentina, que Milei ya sabemos cómo es, que no va a venir yo a defender a Milei. Pero de esas dos crisis diplomáticas tampoco creo que sean la solución a las relaciones que tiene España, el estar así, ¿no? Al final. Y reitero, Milei no, también se equivoca, también ha dicho burradas, o sea, no voy a venir yo a defender. Por supuesto, también el Netanyahu también lo que está cometiendo, que hay que buscar una solución también. Pero al final ha creado, hay dos cismas que a ver cómo se solucionan, porque ha puesto a España en una encrucijada, en una por una cosa personal y en la otra que es con una cosa más seria. Yo tampoco tengo conocimientos para saber si es del todo correcto, es incorrecto, está bien, pero en lo que me da por un lado con Israel y tal, que lo ha hecho, pero no hay una concreción de que vaya a solucionar algo. Y respecto a Milei, un rifirrafe, bueno, algo más serio que se han dicho entre ambos y entre gente que confronta a los partidos y ninguno ha rectificado ni hecho por solucionarlo. Jesús. Sí, sobre el tema de Palestina y el supuesto genocidio y demás, que se repite desde la izquierda y demás, se hablan de 36.000 muertos y demás, una cifra que, por cierto, no salen de fuentes independientes ni nada, salen del Ministerio de Sanidad de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza está bajo gobierno, bajo la autoridad de Hamas. Básicamente son cifras que da Hamas. Por lo tanto, si estamos diciendo que tenemos que buscar una solución equitativa para los dos estados, no podemos hacernos eco de una fuente que básicamente es jamás. Y demás. De hecho, las propias Naciones Unidas han rectificado en varias publicaciones esta cifra en 15.000 muertos y exponiendo claramente que la mayoría son combatientes de Hamas y demás. Es cierto que puede haber daños colaterales, de hecho lo hay, por una cosa muy sencilla, hay una densidad de población en Gaza, es la densidad de población más alta de todo el planeta. Estamos hablando que tienen metida mucha gente en un entorno muy pequeño. Si uno ve los mapas a nivel mundial sobre densidad de población, vemos que hay ahí como un gran agujero de color, de demás, un color muy alto, muy grande. Pero hay que tener en cuenta también que también el otro día estuve leyendo a un periodista de televisión española, que hablaba de que había 1,5 millones de personas viviendo en Rafah. Según las propias fuentes de Naciones Unidas, la propia página web eran 800.000, no sé dónde estarán los 700.000, y hablaban de que van a morir miles y miles de niños y demás. En fin, se usa mucho la emocionalidad en un conflicto justamente para generar simpatía hacia un lado o hacia otro, y eso hay que eliminarlo. De hecho, por cierto, en las acampadas hay también otros vídeos muy interesantes de un periodista que es polémico y muy polémico y controvertido, pero que hace una serie de preguntas a estas personas que le preguntan sobre el tema de Israel-Palestina, que si Israel es una democracia, y estos chicos no saben ni siquiera responder bien sobre el tema, saben repetir una serie de mantras sobre que Palestina está resistiendo frente al imperialismo norteamericano, imperialismo israelí, y no salen de ahí. No se habla, por ejemplo, de que la comunidad LGTBI tiene más presencia y es más aceptada en Israel, a pesar de los ortodoxos, que en Gaza, por ejemplo, que las mujeres no tienen los mismos derechos en Gaza que en Israel, que es una democracia avanzada, y donde un judío, un cristiano o un ateo puede convivir en paz con sus compañeros árabes y hebreos en Israel. En cambio, en Gaza eso es imposible y demás. Se repiten una serie de frases y mantras en esas acampadas que son un poquito la demostración clara
de que están en una simplificación absoluta bajo la visión de la lucha antiimperialista y bajo la visión de las mantras de una visión del mundo más de la época de la Guerra Fría, más que de nuestra época, de esta segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI y demás. Por eso que la izquierda tiene que empezar a evolucionar este aspecto y el mundo ya no se puede pensar en Guerra Fría, en modelos bloque soviético, comunista, socialista, antiimperialista y demás. No, ahora mismo vivimos en un mundo multipolar, es una realidad donde hay diversos imperios, diversos intereses nacionales y diversos movimientos. De hecho, yo siempre he dicho que todo el movimiento que hicieron los Hamas el 7 de octubre no responde a una lógica de lucha nacional palestina, responde más a una lógica de entorpecer los acuerdos de Abraham de Israel con los países árabes y demás, y este movimiento fue llevado desde la propia Irán. Y también no hay que olvidar que una guerra israelí-gazatí contra Hamas, por ejemplo, provocaría que el presupuesto de apoyo exterior a Ucrania se acabara dividiendo entre Israel y Ucrania, cosa que le beneficiaría enormemente a Rusia. Además, entonces estamos viendo que ese movimiento del 7 de octubre que se inicia esta guerra, aunque como siempre digo, el conflicto árabe-palestino y palestino-israelí viene de mucho antes y sería muy largo, daría para un directo explicarlo, pero este 7 de octubre respondió a intereses ajenos a Palestina y demás, pero desgraciadamente quien sufre, como siempre en todo este tipo de situaciones, es el pueblo israelí y el pueblo palestino. De hecho, al pueblo israelí le interesaría que hubiera dos estados. ¿Por qué? Un estado palestino estable que no le lanzaran cada X tiempo misiles a Israel, que tuvieran que estar corriendo a búnkeres y demás, que el pueblo israelí está sufriendo eso. Y un estado palestino que se pudiera desarrollar en libre con un acuerdo de libre comercio y de libre circulación. Lo que estoy diciendo es utópico, pero bueno, la utopía acaba convirtiéndose en realidad. El Estado de Israel es un ejemplo en ese sentido, que pueda colaborar con su hermano israelí y demás. Yo creo que eso hay que trabajar y demás. Y sobre el tema de mi ley y demás, pues sí, me parece súper interesante que se haya sacado el tema, porque yo considero que mi ley no había que romper relaciones con Argentina, porque cuando tú rompes relaciones, porque han insultado a una institución del Estado. Cuando Maduro insulta a Rajoy, cuando insulta al presidente de gobierno, Begoña, que puede ser muy querida y muy amada por su marido, Pedro Sánchez, no es ninguna institución del Estado, es su mujer, y está haciendo bajo investigación de corrupción y demás, y la UCO la está investigando, en fin, hay una contradicción que en medio de un lado y de otro dicen que no la están investigando, que no ven, pero otros dicen que sí, en fin, el tiempo dirá y el tiempo apremiará porque está bajo secreto sumario. Pero en cualquier caso estamos viendo de cómo ese insulto no era necesario, no era para romper relaciones con Argentina ni llamar a consulta al embajador. Se podía haber tomado otras decisiones, una simple nota censurando la postura del presidente argentino hacia el insulto hacia la mujer del presidente, porque la primera dama en España, a diferencia del resto de países, en Estados Unidos y demás, no es una institución, no tiene una oficina propia, ni tiene una ley que regule a la primera dama. Podemos, a raíz de esta crisis, se abre una ventana de oportunidad que podemos ver si la primera dama tiene que ser institución o no. Podemos ver si se tiene que regular o no. Podemos ver si tiene que tener una oficina con su presupuesto o no. Y así, esta regulación evitaría arbitrariedades como la que estamos viendo y demás, que posiblemente no sea nada, pero eso genera una serie de conflictos de intereses y de falta de ética y demás. Pero bueno, si se regula, a lo mejor evitamos la situación que tenemos ahora. De todas maneras, sobre el Falcón, a mí me llama mucho la atención. Y aquí voy a meter un poco de caña a vos, porque vos siempre has criticado el uso del Falcón en el presidente del gobierno por asistir a conciertos en Valladolid, por ejemplo, si no recuerdo mal, o actos partidistas o actos privados del presidente Sánchez. Estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, pero irónicamente, Milei puso el avión oficial del gobierno argentino para viajar a España en un acto privado, no lo digo yo, lo dice la propia embajada de Argentina con nota al Ministerio de Asuntos Exteriores, que la publica, por cierto, El País, la ha filtrado.
Y esto generó un aplauso y su intervención en la presentación de su libro, o en lo de España, en Viva España 2024, generó un aplauso de voz brutal y demás, porque pues Milei ha hecho exactamente lo mismo que ustedes criticaban y usar los medios del Estado para ir a un acto partidista y para ir a un acto privado con afán Correcto. lucrativo, que es la presentación de su libro. Por lo tanto, no entiendo la coherencia del discurso de Vox en este sentido. Será porque si lo hacen los socialistas está mal, pero si lo hacen los suyos también. Bueno, lo suyo, eso es otra. Que no sé, yo sigo sin entender cómo es capaz de invitar a Le Pen y a Milei cuando tienen discursos contradictorios entre los dos y le acabas aplaudiendo como una foquita y demás, sin ningún tipo de visión propia. Saúl, ¿quieres comentar algo sobre lo de Milei, lo que estamos diciendo? Sí, Vale, y si queréis sí, ya vamos cerrando para ir terminando. sí, estoy de acuerdo con varias cosas de las que ha dicho Jesús, sobre todo con esto último. Vox lo critica todo. Si lo hacen unos, si lo hacen otros. Pero cuando lo hacen ellos está bien hecho, porque es por España. Pues bien hecho, pues ole tú. Lo del otro día, el acto, pues es que si había gente de cada uno de casa de su madre, o de su padre, o de su tía, y es gente que es que no piensan ni igual, es gente que no actúa ni igual, es gente que, por ejemplo, Le Pen, si Le Pen sería la presidenta de Francia, haría daño a España, porque pondría aranceles a los agricultores y a las agricultoras españoles. Pero bueno, no lo ven o no lo quieren ver y ahora Pero se eso pasó presentan con a una... Trump, ¿eh? Eso pasó con Trump, de hecho. Nada, Sí, Trump sí, nos puso a ir a feria a las aceitunas en Andalucía o intentó venderle F-35 a cierto. Marruecos. Eso para nuestros intereses no nos interesa. Sí, y con el vino de La Rioja también pasó, cierto, no me Por acordaba de eso. ejemplo. Pues, y lo aplauden con las orejas. Es que hay que ser un poco, yo creo, en política un poco más, no sé, un poco más, no sé si la palabra es decente, Riguroso, pero riguroso y sí, riguroso. correcto, pero un poco más riguroso por lo menos. Lo de mi ley, yo estoy de acuerdo que considero que en este momento la figura de Begoña, o por decir Begoña, pero mañana puede ser otra o otra, de la primera dama, pues, creo que hay que tener una ley que se sepa qué puede y qué no puede hacer. Yo no estoy de acuerdo con Feijóo con ese comentario de que, pues, que deje de trabajar y se quede en casa, o que no. Si quiere seguir con su agenda o quiere seguir trabajando, vale, pero sí que es cierto que igual hay que regularlo de alguna forma. España siempre va a la cola de todo, por desgracia. Por eso me siento orgulloso de que en Palestina por una vez vayamos liderando algo. Es que por primera vez lideramos algo. En cambio, en el resto vamos siempre a la cola de todo. ¿Por qué? O yo por lo menos critico, bueno, estoy de acuerdo con esta situación de que el embajador lo traemos. Yo creo que más pronto que tarde va a volver. No sé si habrá sido, no lo considero tampoco algo electoral, pero sí que considero que es, bueno, pues algo que va a ser momentáneo, como un tironcito de orejas. Que por cierto, hay ahora mucha gente que está criticando que por qué tenemos embajadora en Rusia, pero es que ahí el otro día lo explicó Sánchez, que es que hay un acuerdo entre la Unión Europea que los embajadores o las embajadoras no se vayan de Rusia, del resto de los países, por pues, acuerdos estratégicos bueno, en este caso por la situación que no es comparable. Vale. Yo lo que critico es que Milei es el típico, el prototipo de tío de extrema derecha. Eh, no es valiente, es un cobarde, y como no se atreve o no se ha atrevido a entrar directamente a criticar o a insultar a Sánchez, fue a lo que ahora todos han visto, que es su punto débil, que es su mujer. Por eso yo sí que critico que no lo veo como que han atacado a Begoña y Begoña no es figura del Estado. No, no lo veo así. Veo que han criticado a Begoña porque como con Sánchez no se atreve porque es un cobarde y aparte es un machista, ha ido directamente a por su mujer. Y digo que es un machista por el comentario, no solo porque haya ido a por la mujer en vez de a por el hombre, que luego sí que está yendo a por Sánchez, tanto él como la cuadrilla que le rodea, sino por el comentario de después, de que Sánchez se esconde debajo de las faldas de las mujeres, que es un comentario muy machista y vamos, totalmente reprobable.
Y quiero dejar claro que Milei lo que le molesta, y toda esta gente de derecha o de extrema derecha, que por cierto, Milei es que ideológicamente yo creo que no casa con Vox. Con Le Pen, por supuesto que no, pero es que con Vox tampoco casa. Es que hay muchísimas cosas que no casan. Lo primero, si Milei se considera y actúa, por lo que parece de momento, puede ser un liberal, pero es que un liberal es radicalmente opuesto a lo que es Vox. Es que Vox no es liberal, no es ni el Partido Popular, por mucho que se quiera llamar, va a ser Vox. Eso el otro día lo comentamos un poco y lo podíamos hablar un día largo entendido, que se entiende en España como liberalismo, porque aquí yo soy liberal y pues sí, soy liberal y, y mañana no sé, el término liberal en España o no se entiende bien o o se usa muy mal. Y Milei lo que le molesta principalmente, y toda esta gente, lo que les molesta es que han visto en el gobierno de España ese socialismo que tanto critican y tanto odian, pero que está dando resultados. Está dando resultados que todo aquello que criticaban si subes impuestos, perdón, si subes el salario, va a bajar el empleo. Bueno, pues no es cierto. Se están subiendo los salarios y cada vez hay más gente trabajando. De hecho, estamos en récord. Y voy más allá. Les molesta a España porque hay derechos de personas LGTBI, de mujeres, de toda la gente por ejemplo, ahora hemos visto que en toda esta gente migrante, a muchos se les va a regularizar y se les va a dar una solución. Hombre, es que no podemos obviar un problema que hay, porque lo de Vox es muy fácil. Voto a todo que no, me tapo los ojos y no veo la realidad que hay en España. Pero es que en España hay una realidad. Y es que cada vez todos estos millonarios que tanto critican vienen a España, que en concreto muchos vienen a Madrid, a barrio de Salamanca, y vienen a vivir a España, o sea, tan mal no se vivirá en España. Me hace mucha gracia cuando el gobierno de España saca los datos de empleo manipulados, manipulados, no son ciertos. Sacan los mismos datos las comunidades autónomas del Partido Popular, ¿qué datos más buenos? Pero a ver, son los mismos datos. Por eso digo que muchas veces el Partido Popular y Vox, especialmente el Partido Popular, yo creo que ahora que se le ha acabado el hablar de ETA y el hablar del proceso, están sin rumbo, están sin rumbo. Por eso ahora llaman a Hamas talibanes y que el PSOE apoya a Hamas. Pues no es cierto, igual que no era cierto que el PSOE apoyaba a ETA. No es cierto, pero como no tienen discurso, y es que es un problema que el principal partido en este momento de este país, porque es el partido que más votos tiene y el que más está gobernando, es que no tiene discurso. Y el que tiene o lo que deja ver son insultos y barbaridades, y barbaridades. Porque Feijóo era moderado y yo soy pelirrojo. Porque todo lo que nos vendieron de Feijóo resulta que es todo fake y todo mentiras. Entonces, yo lo que considero que el Partido Popular sabe estar en la oposición y sabe hacer las cosas bien. Yo no me creo que el Partido Popular no sepa o no quiera gobernar, porque es que está demostrando que no quiere gobernar. Y la prueba es que en estas elecciones europeas, que no sé cómo quedarán, por mí, ojalá que hagan el Partido Socialista, pero el Partido Popular, la candidata que presenta, es también de lo mejor que tienen en casa. Es que no se toman las elecciones en serio y luego pues echan las manos a la cabeza, nos han ganado estos, vienen. Tomaros un poco en serio este país que merece la pena, merece la pena. Y por cerrar un poco con, ya que nombra las elecciones europeas, pues eso, incidir un poco en lo que he dicho antes, ¿no? La parte de Sumar cambia a los verdes por todos esos aliados que tiene Putin y nostálgicos de dictaduras comunistas, y por otro lado el Partido Popular critica los fondos europeos, el señor Feijóo, que yo creo que a día de hoy puedes hablar con cualquier persona en la calle. Yo muchas veces estás hablando con gente, sobre todo aquí en La Rioja, que es una tierra agrícola, joder, pues la PAC, aunque sea para criticarla, pero saben que ahora viene de Europa. Los fondos europeos para regadío, o los fondos europeos para arreglar las calles, o los fondos europeos para arreglar museos. O sea, la gente sabe que hay fondos europeos, pero no se están tomando en serio las elecciones europeas. Y esto creo que siempre pasa lo mismo. Siempre cuando llegan, joder, qué importantes son las europeas. Ya, pero si no hacemos durante los 5 años conciencia de que las elecciones europeas y que la Unión Europea es importante, pues a la hora de introducir la papeleta, y más con el cansancio que hay de tantas elecciones, de que nos toca votar y que nos toca ver por la tele, y las que nos faltan, porque de momento, si no me equivoco, falta Estados Unidos y ahora parece que también falta Reino Unido. Entonces, más dinámica electoral.
Pero bueno, yo por otro lado sí que me alegro de que España ya cierre, en principio, yo considero que sí, en 2 o 3 años, ciclo electoral y nos dediquemos un poco a gobernar, independientemente de si son los municipios, las comunidades autónomas, Europa y el gobierno de España. Y meto también ahí a Cataluña, que por fin necesita una legislatura de 4 años y no tanto de 2 y medio, 3. Ahora me enfado, ahora elecciones, no. Ahora soy un poco serios. Sí que, por un lado, me gustaría ir a elecciones y que el PSOE sacaría una mayoría más amplia para no depender de toda esta gente, pero la realidad es la que es, no se puede obviar. Y sí que creo, que por cierto antes me lo he dejado, Puigdemont no considero que si no gobierna vaya a dificultar el gobierno de la nación. Lo primero, porque tomando su palabra se tendrá que ir a su casa. Yo cada día lo dudo más, incluso yo creo que se está lamentando de no haberse metido en las elecciones europeas de cabeza por si sonaba la flauta, o de número dos, pues si sonaba la flauta, pero bueno, yo creo que, y animo, igual que lo hago con el Partido Popular muchas veces, o con Sumar, ahora al independentismo, y regeneraos, presentar propuestas serias, pero propuestas serias para Cataluña y para los municipios catalanes, no para el independentismo o no para unos pocos, que es que se han demostrado que es que eso ya ha pasado y es una etapa pasada y yo creo que en gran parte pues, eso, por el momento que ha tocado de concordia, sobre todo de diálogo, que es que hay que dialogar incluso con gente que no te gusta y yo creo que ya he dejado todos los temas más que zanjados. Jesús, si quieres ahora terminas tú por decir, en cuanto al PP, de Feijóo y Ayuso, estoy de acuerdo contigo en el que también está haciendo unos discursos en los que no estoy de acuerdo. Y con Milei y Pedro Sánchez para mí están haciendo los dos algo parecido que es entrar en el fango los dos, porque Sánchez estuvo apoyando a Felipe Massa, allí también. Óscar Puente, ya hemos escuchado las declaraciones que hizo sobre las sustancias de Milei. Y también ha estado diciendo Sánchez en algunos discursos también de Milei es esto, lo otro y demás. Milei lo mismo. O sea, yo no estoy de acuerdo con que hable de la mujer de Pedro Sánchez y de tacharla de corrupta cuando no se sabe nada. Y de todas las borras también dice, cero de acuerdo también y mal también lo ha hecho. Pero al final han entrado los dos en ese fango, ¿no? Cuando se proclamó presidente Milei no fue allí Pedro Sánchez. Cuando ha venido aquí Milei va a un acto de voz en vez de hablar con el gobierno de España o acudir primero y demás a hablar con él. O sea que al final entre los dos es mal. Y ninguno ha rectificado, ninguno se ha pedido disculpas ni por una, ni por unas cosas ni por las otras. Era dando pasos, entonces al final lo que digo es que al final entre unos y otros no sé hacia dónde va la deriva y a mí sí que yo creo que de unas cosas a que te lleves mal con Israel y con Argentina, yo creo que hay que ir también un poco entre mano izquierda, también marcando con la otra mano los límites, pero con cabeza y con sabiduría, no un poco en función de lo que me pueda parecer a mí o no. Si quieres decir Jesús, vale, un, Sí, un segundito deja antes de de que decir, cierre. sí. Un segundo Mm. antes de que cierre. Yo, por un lado, creo que no tiene justificación lo de Óscar Puente. Sí que es cierto que pues todos sabemos cuando estás en un acto entre jóvenes, pues que igual muchas veces no se tienen que retransmitir, pues porque todos sabemos lo que pasa en los actos jóvenes, pues que estás en una forma más distendida y pues se te pueden escapar cosas que realmente, aunque las pienses, no las digas. Y eso, pues yo creo que no tiene justificación. Sí que dijo que, bueno, pues que no lo volvería a decir por lo que conllevó, pero bueno, yo creo que ese aspecto está zanjado. Por mi parte, sí que pienso que, aunque Sánchez participaría en campaña, participa en otras campañas también, sí que se ha aguantado mucho insulto por parte de Milei. Yo creo que fue el que empezó insultando realmente, porque en el momento que todos somos zurdos, todos somos progres, igual que aquí con Navascal, ¿no? Progres, tal, llega el momento que quema. Pero yo sí que creo que aunque queme, bueno, el día de la investidura sí que tenía que haber ido, por lo menos, si no quería ir el presidente, que yo lo comprendo, que hubiera ido el ministro de Exteriores. Yo creo que no era un día para dejar solo al rey y creo que por encima de las ideologías que tengamos todos hay que ir a ciertas cosas y más, si me apuras, cuando es un país tan, 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 tan hermano. Porque creo que Argentina es un país demasiado, con que tenemos demasiados vínculos como para, bueno, pues, romperlos. Creo que no se va a llegar y yo estoy, vamos, igual me equivoco,
pero creo que ni se va a declarar a Milei persona non grata, no me gustaría, sinceramente no creo en eso, igual que aquí muchas veces se ha declarado a diferente gente persona non grata, no lo comparto, ni creo que bueno, pues se van a poner dificultades ahora cuando parece que va a venir. España tiene que tratar a Milei, pues no compartes nada con él, pero es un primer ministro, es un presidente de un país y lo tienes que tratar con el mismo respeto que todos. Y por cierto, o más todavía, joder, pues, oye, pues no te entro, soy más inteligente que tú sigue y yo a lo mío. Y yo a lo mío, que es hacer la política que a él tanto no le gusta, pero joder, a nosotros nos está dando resultado. Y por último, y con esto termino, joder, me da muchísima rabia que Argentina venga a criticar a España o criticar el modelo europeo del gran bienestar social, el gran estado de bienestar que tenemos en la Unión Europea, en los países de Europa, con todo el respeto del mundo. Creo que no puede comparar. No le voy a achacar jamás el desastre que ha tenido que coger el gobierno, porque no es suyo, pero sí que las medidas que está llevando a cabo está actuando más como bueno, un responsable de una empresa que como un presidente de un gobierno que tienes que mirar por todos. Él está mirando simplemente números, él ve números, números, y realmente son personas. Y es muy diferente, pues lo hemos visto en Europa y estos días se está repitiendo mucho ese discurso, que no me gusta repetir discursos, prefiero tener el discurso mío, ¿no? Pero todo eso de cuando se salió una crisis, los hombres de negro y las medidas neoliberales que se llevaron, y ahora, bueno, pues con medidas socialistas, más pensando en la gente, más pensando, pues eso, en personas que en números, pues está dando una solución. Y creo que mi ley, pues sí que es cierto, Milei y igual Sánchez también, o por lo menos los dos países, oye, vamos a serenarnos. Creo que hubo una falta de respeto, muchas empresas de esas que se reunieron lo han criticado. Bueno, yo creo que se equivocó. Él, si va a seguir subiendo el tono, pues que lo siga subiendo. Vamos a ser más inteligentes, nosotros a la nuestra. Sí que me da rabia, pues eso, pues que cuando le pasó a Aznar, que lo criticó Chávez, Zapatero saltó. No sé, el Partido Popular no está a la altura nunca de las circunstancias cuando está en la oposición, pero bueno, es lo que hay. Y yo animo, pues eso, en que se calmen a nivel nacional también, los dos partes. Siempre parece que nos da miedo dar el primer paso, pero es que igual hay que darlo y ya está. Y aunque ellos sigan, hoy he visto algún corte del acto este que han tenido en Madrid, pues, sacando orgullo de que me gusta la fruta. Pues oye, pues disfruta, ¿qué te vamos a decir? Pues es que si vas a perder el tiempo todo el día con me dicen, me llaman la fruta tal, es desagradable, es un punto canso, pero oye, nosotros a lo nuestro, a seguir, igual que animo al resto de gente que yo considero que gente del Partido Popular que no comparte esto, pues oye, vamos a poner todos nuestro punto desde los municipios, las comunidades autónomas, oye, vamos a relajar el ambiente y vamos a hablar de lo que le importa a la gente, que es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Cataluña. Los independentistas hablan de independencia, ha llegado gente que quiere hablar de los problemas reales de las personas, pues oye, pues es el que gana. Pues igual ahora el primero que ponga calma, el primero que ponga serenidad y el primero que diga, oye, a mí me importa esto, 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 en vez de estar insultando, pues igual es el próximo que coge y en vez de tener que pactar con 10 o 12 o con 2 pues coge y arrasa, pues igual es lo que hay. Jesús, cierra tú y comenta todo lo que quieras y terminamos. Sobre el tema de la defensa de Zapatero y Aznar, eso fue la defensa de una institución y demás, no de una persona. De hecho, volvemos a lo mismo de siempre, Begoña no es institución, por lo tanto es una ciudadana común y demás. Y yo si fuera Estío Sánchez, en vez de retirar al embajador, haya respondido en una carta, en un medio de comunicación, diciendo, qué lástima que no se sea valiente, como tú bien has dicho. Por cierto, irónicamente, este mismo argumento yo lo usé en otro programa, de que Milei ha ido a lo fácil, a atacar a lo que él considera la parte débil de Pedro Sánchez. Por lo tanto, si es inteligente, en vez de retirar al embajador, lo haya enfocado así, a lo mejor le haya venido, a lo mejor haya sido hasta más productivo. Pero bueno, sobre las elecciones europeas, yo creo que puede ser bastante interesante. Estamos viendo de que yo creo que está todo abierto y demás. Al día de hoy, sí dice una cosa y el resto de encuestas dice otra. Pero también me parece muy interesante la aparición y la supervivencia de los partidos que eran emergentes y demás, y que posiblemente ahora sean emergentes. Estamos viendo la posibilidad de que Albice con Se acabó la fiesta
acabe entrando en el Parlamento Europeo con dos escaños. Me río porque me parece mucha gracia, porque es como un déjà vu de Ruiz Mateo vestido de oveja en las elecciones europeas y la demostración clara de que mucha gente no se toma en serio las elecciones europeas y demás. Y muy triste porque la mitad de las carreteras que tenemos, muchos de los pisos que tenemos se han hecho con fondos europeos y demás. También estamos viendo, por ejemplo, según el CIS, que Ciudadanos sobrevive con 1 o 2 escaños. La verdad es que yo espero que el Partido Liberal sobreviva y demás, siempre lo he dicho, lo deseo que sobreviva y demás, y que haya una renovación fuerte y grande y que se puedan reconstruir, puedan ser útiles para España y demás. Después también estamos viendo cómo los nacionalistas siguen ahí con sus cositas. Y lo de Suma, tú has dicho una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención de la izquierda, que no la entiendo. ¿Por qué Suma apoya a estos grupos políticos que se posicionan con un gobierno ultraconservador ruso, antieuropeísta, y que ha financiado a toda la extrema derecha europea, desde Alternativa por Alemania, que es un nido de espía de rusos y chinos, sobre todo muy de rusos, a Le Pen, que se ponía el gorrito ruso celebrando que Crimea era rusa. Y además, yo no entiendo a Suma en este sentido. Supongo que tendrán el prejuicio, o lo que yo llamo el sueño de que algún día Rusia transmuta misteriosamente en la nueva Unión Soviética. Pero es que Rusia no va por ese camino, Rusia va por otro camino. Rusia al día de hoy, la Rusia de Putin, la Rusia que va a ser sucesora de Putin, se acerca más a la Alemania nazi de los años 30 que a la Unión Soviética. De hecho, Medvedev, cuando llega a la presidencia del gobierno ruso, en su momento, sustituyendo y convirtiéndose en el tonto útil de Putin, hizo las mayores privatizaciones de tierras de- desde las privatizaciones de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin privatizó cada una de las empresas y se la entregó a sus amigos. No olvidemos que Boris Yeltsin fue el que nombró a Putin para mantenerse él totalmente alejado de que pudiera haber un proceso judicial contra él. Putin básicamente, y Putin cumplió su palabra. Nunca actuó contra Boris Yeltsin, porque era su padre político. Estamos viendo entonces de que yo no entiendo a la izquierda esa fascinación por el gobierno ruso y por Rusia, creyendo que queda algo de esa lucha antifascista, cuando Rusia básicamente es una cosa muy extraña entre el ultraconservadurismo con una especie de economía dirigida por el servicio de inteligencia ruso y demás por los amigos de Putin y demás, que están siempre, controlan cada una de las empresas estratégicas de Rusia, tanto privada como pública. Pero en ningún momento hay un elemento de entrega de, ¿cómo se llama?, de reparto de riqueza. De hecho, las desigualdades han crecido. Moscú y San Petersburgo son una de las ciudades con más desigualdad del mundo. Si nos vamos a la Rusia rural, que es gran parte de Rusia, mm, no hay un derecho básico como la higiene, básicamente. Si me permitís la expresión, y perdón si suena un poquito grosero, para cagar te tienes que ir a la esquina de tu casa y demás, porque no tienes cuartos de baño en tu propia casa, en Rusia. Y eso es un ejemplo claro de cómo la desigualdad en Rusia es algo casi cultural y demás, que se ha convertido en un elemento político de cohesión y demás. De hecho, los grandes apoyos de Putin, irónicamente, están en las partes más desiguales, en la Rusia rural, pero que también la Rusia más tradicionalista. Que Alejandro, hay un documental llamado La Revolución Conservadora Rusa que está en YouTube, que os lo aconsejo, y a ver si Yolanda Díaz y toda esta gente que creen que queda algo de esa Unión Soviética en Rusia, vean ese programa, porque lo que hay en Rusia es un régimen militarista. De hecho, tienen un parque de atracciones que básicamente es glorificación del Estado ruso y su poder militar para los niños. Si nos quejamos justamente de adoctrinamiento, ahí tenemos. De hecho, Ada Colau, si fuera allí, se diría, oye, que está el ejército aquí, es un parque de atracciones para niños, hay que eliminarlo. Pero como hace en Barcelona, por ejemplo, pues podríamos hacerlo. O incluso, por ejemplo, que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene a Putin, la Iglesia Ortodoxa rusa, no, la Iglesia Ortodoxa moscovita, tiene a Putin en la catedral del ejército como un santo y demás, es decir, culto a la personalidad de características neofascistas.
En fin, no entiendo, y también el antiguo embajador de la OTAN y que fue miembro del gobierno ruso, haciendo el saludo fascista en manifestaciones diversas y demás antes de unirse a Rusia Unida. En fin. Y después tenemos también a Alexander Dugin por ahí diciendo que la Unión Europea y el mundo libre somos todos satánicos, peligrosos satánicos con rabo y cuernos que violamos y nos comemos niños y demás, y que nuestro objetivo es la destrucción de Rusia para convertirla en esclavo de la Agenda 2030. Mm. Uy, me suena algo ese discurso. Uy, ser de voz. Por lo tanto, no entiendo la postura de Suma. No la entiendo, esa cercanía hacia la Rusia post-soviética. Y resalto post. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir una cosa más. Si no, muchas gracias a los dos y espero veros otro día para debatir. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hijo.